continuemos con nuestro conversatorio. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún aporte, alguna pregunta? Bueno, veo que no. Entonces, ya van a entrar a ponerle un poco más de complejidad a la situación. Espérate que se conectaron dos chicos más. Dos, no, tres más. Tenemos que entrar a describir las hormonas que participan en este proceso. Y ahí nos encontramos con el sustrato para la célula de la granulosa, que es el andrógeno. Esta célula andrógena, este sustrato androgénico, que más adelante ustedes se van a dar cuenta o ya lo saben, viene a partir de la célula tecal, tiene que ser aromatizado para que se convierta en estrógeno. De lo contrario, no nos va a servir para la formación del folículo antral y posteriormente hacer el feedback negativo para que esa sustancia o la hormona liberadora de gonadotrofinas pare y deje de pulsar y así no nos empiece un ciclo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, esta célula de la granulosa, cuando disminuye la concentración de sustrato, pues obviamente tendrá menor proliferación celular y ese folículo irá a la atresia, que es el camino más frecuente por el cual avanzan los demás folículos que fueron seleccionados en esa corte. Entonces, básicamente, el aumento en la concentración de 5-alfa-andrógenos es el que nos va a dar la posibilidad de que ese folículo no vaya a ser escogido para la ovulación. Entonces, este folículo antral, que tiene grandes concentraciones de estrógeno que ha sido aromatizado previamente por esa célula de la granulosa, empieza a generar la acumulación de un fluido folicular que tiene grandes concentraciones, muchas concentraciones de estrógeno, y eso es lo que nos va a dar origen a lo que conocemos como el cúmulo óforo. Y aquí llegamos a la parte que más me gusta a mí. La parte del lado de aquí, antes de la frontera, estos óvalos verdes serían las células de la granulosa y los ladrillitos naranjas serían las células de la teca. Y ojo, ojo porque aquí ya le cae otro pelo a la sopa y es la hormona luteinizante. Las células de la teca responden a hormona luteinizante versus las células de la granulosa que nos van a responder a el estímulo de la hormona folículo estimulante. Es así que el sustrato inicial para estas dos células sería entonces el colesterol. Y ahí es donde yo quiero que ustedes analicen un punto que es sumamente importante para mujeres que tienen la pandemia actual, que no es el coronavirus, sino es la obesidad. Cuando una mujer llega a su consulta quejándose de alteraciones de la ciclicidad o alteraciones del ciclo menstrual, el 90% de la pega no la hace el médico, la hace la misma paciente. ¿Por qué? Es súper simple. Una mujer viene contramarcada. En cada una de sus células tiene una patente que dice que es XX. Y su cerebro funciona con esa patente XX. Luego, como la patente es XX, es como si esa señora o esa niña no tuviera restricción y está claramente seleccionada para producir hormonas femeninas. Como ustedes lo están viendo aquí, el colesterol es el sustrato de esa esteroidogénesis y el cuerpo es súper práctico, por no decirle flojo. Cuando tiene un sustrato en altas cantidades, él fabrica lo que más fácil es de fabricar. Y como lo dice la historia natural, las hormonas masculinas son lejos más fáciles de fabricar que las femeninas. Y ustedes lo han visto en la formación de la esteroidogénesis, ¿no es cierto? Lo primero que encontramos del metabolismo hormonal son hormonas masculinas. Si llega esa gordita a su consulta y les dice, doctor, es que no me llega la regla,
la palabra ideal para esa niña, la frase del bronce es baje de peso. Si esa mujer logra disminuir las concentraciones o sus reservas de colesterol, la grasa que tiene circulando en la sangre, la célula no va a tener tanto sustrato para producir hormonas masculinas y automáticamente su nivel hormonal va a empezar a mejorar. Obviamente que uno le puede ayudar con aporte de hormonas femeninas, ¿no es cierto? Pero el punto inicial de esa mujer que quiere mejorar su ciclo es disminuir el aporte de ese sustrato, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí va la explicación de por qué la teoría de las dos células cambió de una u otra forma el abordaje de este tipo de pacientes. Con este sustrato que ustedes están viendo acá, con este colesterol, se inicia lo que es la esteroidogénesis y da el paso para que las células de la granulosa produzcan los amados y tan bien ocupados estrógenos. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cómo es el cuento? El colesterol ingresa gracias a que el estímulo del receptor de LH le permite a esta célula de la teca dejarlo entrar. Estando este colesterol adentro de la célula, es sintetizado y modificado gracias a la P450C17, que lo va a transformar en androstenediona o en testosterona, que va a pasar esa frontera como andrógeno primordial para que a su vez, gracias a ese estímulo de los receptores de FSH, la célula de la granulosa lo deje pasar y esa androstenediona sea metabolizada desde el punto de vista aromatizante por la P450 aromatasa, la que la va a convertir en estrona, y posteriormente en estradiol. Luego, si nosotros tenemos una concentración importante de receptores de LH, ella a su vez va a estimular más receptores en la célula de la teca, permitiendo la entrada del colesterol hacia la P450 y dando origen a los andrógenos, que son el sustrato fundamental que finalmente va a generar el ingreso a la P450 aromatasa y producir los estrógenos que necesitamos nosotros, no solo a nivel folicular, sino también a nivel del plasma sanguíneo. ¿Ok? Estos receptores de FSH, a su vez, y ojo con eso, también hacen, y ojo que este concepto quiero que lo tengan clarito, no es que una célula tenga unos receptores y otra tenga otros. No, porque las células de la granulosa también tienen receptores de LH, que también le permitiría generar las concentraciones de un cierto número de concentraciones de andrógenos, pero no es suficiente contra el aporte que le entrega la teca. Ahora, ojo doctores, porque este aporte de andrógenos debe ser un aporte equilibrado. ¿Por qué? Porque en las pacientes, volvamos al cuento de la gordita que nos llega porque no le llega la regla, bla, bla, bla. Esa gordita muy probablemente tiene inundada la teca de andrógenos y se los tira a la granulosa. Y recuerden que la granulosa, todos los sistemas de cualquier célula se pueden saturar. Entonces la granulosa no da abasto teniendo tanto sustrato de andrógeno y finalmente deja de producir el estrógeno. Y cuando se deja de producir el estrógeno, pues no hay el feedback positivo, el feedback negativo que se requiere para iniciar la luteinización de ese folículo y simple y sencillamente tenemos folículos llenos de andrógenos que no se van a ovular. Y es ahí donde tenemos nosotros el conocidísimo síndrome de ovario poliquístico. Y es tan difícil de manejar que hay ciertas mujeres que a pesar de que se les aporte estrógeno externo,
no pueden volver a ovular. Y ahí es donde nosotros hemos decidido drenar, por llamarlo de alguna manera, la cantidad de líquido androgénico que hay en cada uno de los folículos, que es lo que ustedes conocen como el drilling ovárico, que básicamente es llegar, abrir la guatita de la señora, pincharle los ovarios para que salga todo ese contenido de líquido androgénico y permitir que vuelva a generarse un ciclo normal. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este paso, de que se aporte un sustrato de manera equilibrada para que la célula de la granulosa nos permita formar el cúmulo óforo y estratificar de forma adecuada esa zona pelúcida que posteriormente, gracias a la intervención de otras sustancias, nos va a permitir la rotura de ese folículo. Aquí básicamente para que recordemos cómo se realiza la síntesis de lo que son las hormonas androgénicas que posteriormente van a ir a la granulosa como sustrato androgénico para la producción de estradiol. Entonces el colesterol, gracias al citocromo P11, se convierte en pregnenolona de la 3-beta hidroxideso desoxigenasa, no lo voy a repetir porque me voy a enredar entero, y llegamos a progesterona y posteriormente con la 17 alfa hidroxilasa, que acuérdense que hay muchas pacientes que tienen alteración en la producción de esta enzima y por eso tenemos las niñas como las que tienen hiperplasia suprarrenal congénita que no tienen una cantidad específica de la 17 alfa hidroxilasa y por eso no pueden convertir progesterona en 17 hidroxiprogesterona, luego tampoco van a poder convertir la 17 alfa hidroxiprogesterona en androstenediona gracias a la C17 y la C20 liasa. Llegando acá, bueno, sí, después seguimos con esto, vamos a convertir la androstenediona en testosterona, que también puede llegar a ser aromatizada para convertirse en estrógeno o en estradiol o en estrógeno. Ok, eso es más o menos para que se den cuenta que no es que llegue automáticamente y ya llegó convertida, sino que las células empiezan a trabajar para conseguir la sustancia específica que necesitan. Entonces, ya cuando tenemos la selección de este folículo dominante, que como ustedes se podrán imaginar, ya tiene grandes cantidades de receptores de LH, grandes cantidades de receptores de FSH que produjeron automáticamente el crecimiento de la granulosa y de la teca y que pudiera haber ese sustrato, pues los otros que se quedan rezagados porque no tienen la misma concentración de receptores, pues van a la A13. A su vez, y ojo con esto, a su vez, ese aumento en la concentración de estrógenos va a realizar un feedback negativo para que la hormona gonadotrópica empiece a secretarse y se empiecen a listar la corte del próximo ciclo. ¿Ok? Recuerden que vamos 2 ciclos anteriores porque más o menos se demora entre 30 y 60 días. Eso es lo que generaría lo que es disminución en ellos en este caso de lo de las cortes que estamos hablando ahora, disminución de la concentración de FSH, de aromatasa, de andrógenos y van a la 13. Ahí se acabó la corte escogida y quedó solo el folículo dominante. ¿Por qué el folículo dominante entonces se mantiene vivo? Por lo que acabamos de decir. Hay aumento en los receptores de FSH, aumento en la concentración de estrógenos y otros péptidos, hay un aumento en la irrigación de la teca y aumento también en la acción de la FSH. Y ojo, porque aquí es donde aparece la señora hormona antimileriana que va a regular la acción de esa FSH. Entonces, ven, ya empezamos a involucrar otras sustancias de vital importancia para el ciclo. Aquí más o menos empezamos, este gráfico nos ilustra cómo se empiezan a expresar las hormonas según su pic máximo de acción y con el transcurso de los días del ciclo. Recuerden que el día 1 del ciclo es el día en que llega el sangrado menstrual rojo. ¿Ok? Entonces, a partir del segundo día del ciclo, ustedes ven que con la caída de la progesterona empieza un
subsecuente aumento en la concentración de estradiol. Pero si son más inteligentes, se van a dar cuenta que nunca esta FSH llega a niveles cero. Siempre se mantiene ahí. Aquí aumenta la FSH para reclutar a esos folículos que necesitamos, empieza a caer mientras se están empezando a producir los receptores de LH, y una vez que aumenta altamente la concentración de receptores de LH, también esta FSH aumenta para aumentar el aporte de sustrato a esa granulosa que va a necesitar, que como ustedes lo ven aquí con el estradiol, aumentar sus concentraciones de estradiol sistémica para posteriormente tener el folículo antral y que éste empiece a producir progesterona, que aquí ustedes ven a partir del día 10 y más o menos en el día 16 a 17 ya empieza la máxima producción de progesterona. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el comportamiento de nuestras hormonas en la fase folicular, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, la FSH en esa etapa cambia el efecto estimulando la aparición de los receptores de LH, que es otra cosa maravillosa, porque principalmente nosotros al inicio, cuando la granulosa estaba inicialmente activándose, por llamarlo de alguna manera, solo nos servía para estimular sus propios receptores. Pero una vez que ya el folículo ha sido estructuralmente organizado, esa FSH estimula la aparición de los receptores de LH y posteriormente los de LH estimulan la aparición de los mismos receptores, o sea, paracrino, y posteriormente hacen un estímulo autocrino. ¿Ok? Y al tener eso, bueno, aumenta directamente la concentración de estrógenos, aumenta directamente la concentración de andrógenos a nivel de la teca y seguimos en camino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el estrógeno? Básicamente en la fase folicular tardía actúa como un efector del feedback negativo ante la FSH y la LH que necesitamos en ese momento. Es decir, coordina la secreción de FSH, disminuyéndola potencialmente y activando potencialmente la de LH. ¿Ok? ¿Para qué? Para que así ese folículo vaya al crecimiento y posteriormente llegue a lo que es la ovulación, generando la producción de progesterona que va a hacer el feedback negativo para que ese folículo se rompa y dar inicio a lo que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un folículo que llega a un tamaño entre 15 y 20 milímetros, sabemos por definición que ese folículo está a punto de romperse. Y podemos aducir que estamos viéndonos enfrentados al pic máximo de LH. Una vez tenemos ese punto, estamos a puertas de la ovulación. ¿Ok? Pausa. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿No nos hemos perdido del camino? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Bien, muchachos, sigamos entonces. Entonces, este más o menos es el comportamiento de la FSH versus la LH en lo que es la fase folicular tardía. Ustedes se dan cuenta que aquí la FSH llega a su punto máximo, aquí más o menos está ayudando ya no solo a producir receptores de FSH, sino también aumenta el estímulo de la producción de receptores de LH. Y claramente cuando ya no la necesitan, cuando ya el número de receptores de LH ha estado en una producción adecuada, empieza a disminuir por el feedback negativo que recibe por parte del estrógeno, y a su vez la misma LH con su aumento en la concentración también hace que ella mengue un poco. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a nivel hipofisiario? La hipófisis, al ver que hay gran cantidad de LH y que hay receptores de LH activos,
Pues básicamente se presenta una disminución en esas células de la granulosa y ya esas células de la granulosa no necesitan más sustrato estrogénico, sino que empiezan la producción de progesterona, lo que nos va a llevar a la luteinización de ese folículo, a la rotura y a la posterior ovulación, generando un feedback positivo a nivel de la hipófisis que se encarga de aumentar directamente la producción de LH y a su vez más producción de progestinas. ¿Ok? Esa producción de progesterona también activa la producción de receptores de ella misma. Entonces ya nos devolvemos y vemos cómo ese colesterol tiene la capacidad de ingresar a nuestra célula de la granulosa a través del estímulo de estos receptores de LH y por intermedio del citocromo P11 y de la 3-beta hidroxilasa convierten el colesterol en pregnenolona y de pregnenolona a progesterona y también en menor concentración la aromatasa sigue produciendo el poquitito de estradiol y estrona que necesita la célula para trabajar y ahí tenemos la formación de lo que ustedes y yo conocemos como el cuerpo amarillo, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Entonces, para resumir, ¿cuál es de la fisiología del folículo dominante? El rol de la FSH primero es control de la proliferación y la diferenciación de las células de la granulosa. Inhibe la muerte celular, induce la expresión de receptores de FSH, induce la expresión de la aromatasa, luego la síntesis de estrógeno, induce la expresión de receptores de LH en la granulosa y en el folículo dominante con mayor razón. ¿Cuál es el papel de la LH? Actúa a nivel de las células de la teca de forma primordial, o sea, privilegiada, expresa la producción de estrógenos o esteroidogénesis gracias a la P450C17 y la 3-beta hidroxilasa, provee sustrato para la síntesis de estrógenos a nivel de la célula de granulosa, que es lo que hablamos de la teoría de las dos células, y la síntesis de estrógeno en el folículo dominante. También estimula la granulosa del folículo dominante, aumentando la concentración de receptores de LH en la fase folicular tardía, lo que genera la producción de estradiol, que cuando está entre 200 a 300 picogramos por ml, a las siguientes 48 horas ustedes pueden predecir que se va a presentar la luteinización de ese folículo. Se va a romper y se va a generar la ovulación. Después de eso, se activa directamente el reinicio de la meiosis de ese ovocito, se rompe el folículo y se activa la expresión de los genes críticos que van a dar el origen a una célula haploide. Esto es lo que sucede en la fase ovulatoria, es lo que todos nosotros ya debemos imaginar con lo que hemos acabado de leer. ¿Ok? Entonces, un folículo preovulatorio básicamente es aquel que tiene una respuesta específica a receptores de LH, que tiene también aumento en el número de estos receptores y que permite esta cantidad de receptores y a su vez la producción de esta progestina a nivel intrafolicular, que avance la meiosis, aumenta directamente la concentración de prostaglandinas, crece el cúmulo óforo y a su vez hace que el huevo se preste para salir. Este pedacito, doctores, tan chiquitito que ustedes ven aquí, es lo que nosotros empezamos a trabajar como ventana de LH. Y esto nosotros lo manipulamos, doctores, desde el punto de vista hormonal para que en las terapias de reproducción asistida podamos tener mayor número de folículos disponibles y crezcan más huevitos para poder aspirar más huevitos de esas señoras que quieren congelar huevos o que quieren ir a una fertilización in vitro. Esta es la parte que nosotros manipulamos porque permitimos que la concentración de LH sea mantenida por un periodo de tiempo de tal forma que podamos obtener el mayor número de huevitos disponibles. ¿Ok?
Entonces, cuando hablemos de ventana de LH, es la amplitud de este espacio dentro del ciclo menstrual. ¿Ok? Bien, doctores. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, continuemos entonces. Sí. Entonces, hay otras sustancias que, como ustedes lo revisaron en el libro de Sperov, también juegan un papel fundamental en el ciclo menstrual. Dentro de estos péptidos encontramos la inhibina, la activina, la folistatina, etcétera, etcétera, etcétera. Estos péptidos básicamente ustedes saben que se producen también en la célula de la granulosa cuando responden tanto a FSH y se secretan en el fluido folicular y también a nivel de la circulación ovárica y algo se va al torrente. Dentro de lo más importantes tenemos las inhibinas, la activina y la folistatina. Para resumirles, de la inhibina tenemos dos, la A y la B, que tienen a su vez dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta A y la subunidad beta B. Son similares estructuralmente, se diferencian en la subunidad beta A. Básicamente, la inhibina regula la unión entre la FSH a los receptores de las células de la granulosa, dado que aumenta el estímulo para que se aromatice y se produzca ella misma. ¿Ok? Entonces es como cuando yo le pago a alguien para que me haga, yo le pago a alguien para que vaya a comprar a mi negocio, algo más o menos parecido. Pero se ha demostrado que la inhibina también mejora un estímulo relacionado directamente con la hormona luteinizante que se relaciona con la acción del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. Y ese factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 es bastante importante porque también está relacionado y aparece en aquellas mujeres que tienen síndrome metabólico. Entonces, cada vez hemos encontrado más funciones de ese factor de crecimiento insulinosímil. Además, la inhibina también actúa en las células de la teca, para que vean que no solo trabaja en la granulosa, porque les ayuda a regular la síntesis de andrógenos, o sea, es como un estimulante, por llamarlo de alguna manera. En concentraciones altas, se dice que también puede inhibir la función de la activina. Entonces, fíjese que la inhibina es súper, súper, súper clever, es muy, muy importante. También antes de la ovulación suprime la producción de progesterona en la granulosa y eso permite que el cuerpo lúteo tenga una luteinización prematura. Y ojo, porque a través de este hallazgo, antes existía una patología que se llamaba alteración en la persistencia del cuerpo lúteo. Y por eso a las mujeres les daban progesterona, aquellas mujeres que no lograban embarazarse. Y se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la concentración de progesterona, sino más bien con la actividad directa que realizaba la inhibina con la hormona luteinizante. Entonces bastaba con ampliar un poco la ventana de LH y ahí esas mujeres lograban embarazarse. ¿Ok? Con la activina es algo similar con respecto a la categorización. Existe activina A y activina B. La A estimula la síntesis de receptores de GnRH en las células hipofisiarias y la B, que se produce en la hipófisis anterior, aumenta la secreción de FSH. La folistatina o proteína supresora de la FSH inhibe la síntesis y secreción de FSH cuando es estimulada, al estimular GnRH por la unión a la activina y disminuye la actividad de la misma. Está directamente relacionada con la activina porque la activina se supone que activa o estimula la producción de folistatina. ¿Ok? También se ha demostrado que la folistatina se produce en las células de la granulosa cuando hay respuesta directa a la FSH junto con otras dos formas que actúan en el folículo activando también la actividad hipofisiaria de la misma. ¿Ok? Quiero nombrarle esto a medida de información nada más, ¿ya? Porque esto está variando desde un punto de vista importante de forma muy rápida. Porque los factores de crecimiento cada vez tienen más acciones y ustedes conocen y van a conocer infinidad de factores de crecimiento. Pero en este punto de la ovulación es importante hablar de los factores de crecimiento similares a la insulina o somatomedinas, que yo sé que ustedes han estudiado en otras áreas. Sobre todo el tipo 1, porque el tipo 1, bueno, cada vez tenemos más hallazgos de que es súper importante para la
alteración de ciertos procesos reproductivos, sobre todo desde el punto de vista ovulatorio y desde el punto de vista de implantación. ¿Ok? Estos factores de crecimiento similares a la insulina interfieren en el crecimiento y en la diferenciación celular, y no estamos hablando solo del folículo, sino en general. Sobre todo, el tipo 1 está encargado de estimular la síntesis del DNA celular en las células de la granulosa y de la teca. Entonces, imagínense que este gallo, este factor de crecimiento insulinosímil, tenga problemas de concentración y empiece a mandarnos a las células de la granulosa a crecer de forma exagerada o a las células de la teca a crecer de forma exagerada. Entonces empezamos a perder sustratos de energía por crecimiento celular y no logramos el objetivo básico. También estimula la esteroidogénesis, la actividad de la aromatasa y la síntesis de receptores de LH y secreción de inhibina. Entonces, fíjense que tiene una función importante ese factor de crecimiento. Aparte que en sinergia con la FSH también estimula la síntesis de proteínas para la esteroidogénesis. O sea, estamos hablando de que está implicado directamente en la producción y en la concentración de hormonas esteroideas. ¿Ok? Si nosotros después lo vemos, después de la aparición de receptores de LH, nos vamos a dar cuenta que también mejora la producción de progesterona y estimula la proliferación de las células de la granulosa luteal, es decir, está también directamente relacionado con el cuerpo lúteo. Si lo ponemos en sinergia con la FSH, estimula la actividad de la aromatasa en el folículo preantral y se puede ver involucrado en la síntesis de estrógenos. Ahí hay un error de escripción, se escribe estrógeno con S. Y el tipo 2, que cada vez tiene más fuerza y cada vez se está conociendo más, también se produce en las células de la granulosa, en este caso, en las células de la teca y en las de la granulosa luteinizada. Pero este estimula solo la proliferación de células de la granulosa y la actividad de la aromatasa cuando hay síntesis de progesterona. O sea, este es un poco más protagonista de la parte lútea. Tiene la capacidad de activarse a sí mismo y también activar los receptores de su hermano, el IGF-1. Y es el más abundante de todos los factores de crecimiento. Y por eso se le está buscando otras relaciones, sobre todo como factores de crecimiento pro y pro-oncogénicos y pro-angiogénicos. Existen infinidad de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador, el de crecimiento de fibroblasto, el de crecimiento derivado de plaquetas, el de crecimiento angiogénico, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesaba a mí es que ustedes los conocieran. Después de que la FSH y la FLH han realizado su pega y tenemos un folículo preantral, aumentan las concentraciones de plasmina y activador tisular del plasminógeno y a su vez plasmina, lo que va a generar aumento en la producción celular de histamina y prostaglandinas, que a su vez van a alterar y deteriorar la continuidad del músculo liso y se va a producir la rotura folicular y posteriormente la ovulación. ¿Ok? Esa ovulación se debe gracias a la acción de la plasmina y de las colagenasas locales producidas por la célula ante la alta concentración de progesterona que van a permitir que se active la meiosis y que salga el huevo de ese folículo. Posteriormente, ya nos encontramos enfrentados a la ovulación, que es estimulada directamente por la progesterona con enzimas proteolíticas y que es responsable junto a las prostaglandinas de la digestión y la ruptura de la pared folicular, dado que la influencia de la progesterona a la mitad del ciclo básicamente libera el ovocito y convierte el plasminógeno a plasmina y al haber una concentración suficiente de receptores de LH se empieza a formar lo que es la fase lútea normal. Consecuentemente, después de la descarga masiva de LH, esa lámina basal del folículo dominante se rompe, se generan soluciones de continuidad, esos vasos sanguíneos celulares de la teca comienzan a introducirse en la capa de las células de la granulosa por intermedio de las células del cúmulo óforo y de la corona radiada, que por estímulo también de la progesterona pierden las gap junction, se disocian parcialmente, se expande el cúmulo y eso facilita la captación del complejo por la fibra del oviducto para poder captarlo. Se dice que esa expansión del cúmulo y esa alteración de las gap junctions son las que llaman a la trompa de falopio para que vaya por el huevo. Y además, ahí se empieza la diferenciación de las células de la teca y la granulosa,
que se van a ver convertidas ahí en células lúteas. Eso secundariamente es producido por la caída de los estrógenos, ¿ok? Y es iniciado por la expresión de una cascada enzimática que aumenta el activador tisular de plasminógeno, conduce a la activación de colagenasas, prostaglandinas, se debilita la pared del folículo y eso a medida que va cediendo y aumenta la presión intrafolicular, se mantiene una musculatura que empieza a aumentar de tono y después se inicia el vaciamiento. Vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase vamos a ver lo que es la fase lútea, ya nos queda poquito. Terminamos esta charla y posteriormente iniciamos con el tema de amenorrea. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Bien, doctor. niños. Entonces, bueno, necesito que se pongan de acuerdo a ver qué día nos vamos a conectar de esta semana, diferente al miércoles. Acuérdense que se los había pedido. Si es posible, si no lo dejamos para más adelante cuando podamos, ¿vale? Un abrazo para todos. Quedo atento el día que ustedes puedan, después de las 6:30 de la tarde. Desde el jueves hoy materia disponible, ¿vale? Un abrazo, muchachos, que tengan un buen resto de semana y nos quedamos atentos a su información. Bye, bye. Gracias, doctor. Nos vemos.